Los miércoles es nuestra oportunidad de entrar en contacto con los salvadoreños en el exterior. ¿Qué piensan, qué opinan, cómo están analizando los temas relevantes del país? Pues hoy tendremos esa oportunidad nuevamente de tener esa visión de los salvadoreños desde el exterior en nuestro espacio La Voz de la Diáspora. También contamos con la presencia de Carlos Martínez como director del periódico Día a Día, que se edita para el público salvadoreño, centroamericano, latinoamericano en la ciudad de Los Ángeles. Carlos, bienvenido, qué gusto saludarte nuevamente. Gracias, Rafael. Buenos días, amigos televidentes que nos ven nacionalmente y en el mundo a través de la web. Pues aquí estamos de nuevo, pues tratando de hacer el resumen mensual, ¿va? ¿Qué es lo que está pasando con las comunidades salvadoreñas en Milán, en New York y en Los Ángeles, en California? Pues un gran triángulo ahí, ¿verdad? Vamos a ir casi a todo el mundo, donde sí, hay salvadoreños, ¿no? Todos los continentes ahí donde están nuestros compatriotas para ver qué está pasando por allá. Hoy, ¿va? como es fin de mes, entonces tenemos nuestro resumen de temáticas nacionales, ¿no? Nacionales y lo que está pasando con ellos allá, ¿verdad? Así que saludamos y recibimos en este programa a nuestros invitados. Está con nosotros Juan Durán, desde la ciudad de Los Ángeles. Él es además presidente de la Cámara de Comercio de El Salvador, California. Está también con nosotros José Santos Jandres desde Milán, Italia, y Luis Montes Brito desde Nueva York. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un saludo a todos y ojalá pues sea un buen inicio de día para ustedes o final del día para el señor Jandres allá en Europa. Bienvenidos. Gracias, un saludo. Bueno, estamos cerrando mes y por supuesto el tema más relevante en el país es el tema de la violencia y cómo esta violencia se está tratando de resolver. Hay nuevas dinámicas a través del Estado, nuevas propuestas, nuevas ideas y acciones que en los territorios se están implementando, pero la violencia ha venido en aumento, hemos tenido un repunte importante y es una situación que nos gustaría que ustedes la analicen desde el exterior, considerando que es también uno de los elementos que detiene la inversión y que hace que El Salvador a nivel internacional sea parte de las no muy buenas noticias. Pero cuéntenos ustedes, comenzamos con Luis Montes. ¿Cómo ves, Luis, la evolución del tema violencia? Bueno, Rafael, buenos días, un saludo a los colegas panelistas y a ustedes, a Carlos Martínez, a ti, Rafael. Pues bueno, la verdad es que es desafortunadamente el tema de la violencia ha recrudecido en El Salvador. El índice de compatriotas asesinados diariamente pues preocupa. Es una situación que definitivamente se ha salido de control, aunque yo quiero decir de que me siento esperanzado porque el gobierno como que ya despertó, el gobierno ya comenzó a tomar medidas. Sí, definitivamente pienso que el traslado de reos hacia los diferentes centros de detención pues va a surgir con algún resultado positivo, siempre y cuando los mantengan incomunicados, siempre y cuando también los centros de detención dejen de tener todas las comodidades que han demostrado tener. Es increíble, por ejemplo, que en Zacatrás hayan encontrado 22 televisores plasma, aunque los traten de justificar que eran para educación. Yo me pregunto en qué centro escolar de El Salvador tienen ese número de esa cantidad de televisores por alumno. Entonces no podemos estar dando mucha tecnología a los reos, ¿verdad? Y descuidando otras áreas. Así que te digo, preocupante, pero ya al menos vemos que el gobierno ha tomado liderazgo. José Santos, ¿cómo está viendo desde Italia la situación? Buenos días, Rafael. Un saludo a los amigos de Canal 8 y a los amigos panelistas. Un gusto estar con ustedes de nuevo. Iniciar diciendo que, en primer lugar, el gobierno necesita una honestidad intelectual. Aceptar que en El Salvador existe una guerra social. A partir de ahí, poder iniciar un estudio, un análisis y políticas que vayan a golpear las causas que provocan toda
todo este derrame de sangre que se está viviendo en nuestro país. Obviamente, lo que nosotros observamos desde los salvadoreños, desde el viejo continente, es que si el gobierno ha iniciado una guerra frontal y con el ingreso de los 3 batallones, de lo que han hablado de la limpieza y de meter presos a los pandilleros, pero también los pandilleros están estudiando esas reacciones del gobierno y temo, en lo personal, que se estén preparando para algo. En los comunicados que han hecho circular en las redes sociales, que los han desmentido, no los han desmentido, pero se ve que ellos también tienen una capacidad política de ir analizando su accionar y su capacidad militar para golpear también al gobierno, a la PNC y al ejército. La PNC y el ejército, que son los pobres que se convierten en carne de cañón en esta guerra social que estamos viviendo. Están cayendo los pobres, están muriendo los pobres, y los pequeños y medianos empresarios son los que también están pagando las grandes consecuencias de las extorsiones. Eso quizás en un primer momento del análisis, Rafael. Muchas gracias, José. Juan Durán, saludos hasta Los Ángeles. ¿Cuál es su opinión respecto a esto? Bueno, en realidad es complicado. La problemática social del país no es nueva, pues prácticamente trae varias décadas. Esta situación es complicada. Creo que la participación no solamente del gobierno, sino de la población civil es muy importante, y pues desde el exterior creo que nosotros deberíamos de jugar un papel un rol pues más activo en la toma o búsqueda de soluciones también. Yo creo que el país adolece de políticas que vayan en el desarrollo social, de políticas que beneficien a la población en general. Creo que se está saliendo de control la problemática de la delincuencia, y por ahí pues todo el país es afectado, y principalmente la parte económica, que no se puede desarrollar. Un país inestable, pues no se puede hacer inversión. Así de que hay que tomar en consideración esto, porque creo que el país necesita de todos los salvadoreños. Luis mencionaba, el gobierno ha despertado. Esa frase es importante porque el clamor de la gente ha sido: hagan algo, despierten, ayuden. Pero esto se traduce también en un riesgo de, nuevamente, el tema represivo. Unificar o hacer trabajo conjunto entre Fuerza Armada, Policía, batallones de limpieza o de intervención de territorios. ¿Es esta una salida real? O sea, ¿creen ustedes que esto que han visto como propuestas de solución van a tener un impacto positivo para resolver el problema? A ver, Luis. Bueno, yo quiero decir de que estas medidas de golpe tienen un efecto mediático y tienen un efecto en el corto plazo. La verdad es que la problemática social es profunda y no se puede solventar una simple medida. Hay que decir esto también, tiene mucho que ver la institucionalidad del país. Definitivamente el sistema judicial del país sigue siendo una gran deuda, y por otro lado también hay que hablar también de que el comportamiento también de las instituciones del Estado deja mucho que desear. Entonces, esa cultura de que la gente tiene que ponerse viva para conseguir algo, esa cultura de que la gente no le tenga temor a la ley, esa cultura de impunidad que se tiene de años, pero que está muy vigente en este gobierno, tiene que pues mejorar, y definitivamente el gobierno tiene que liderar moralmente esa revolución. Buenos días, amigos de Los Ángeles, Nueva York, Milán, Italia. Gusto de estar platicando con ustedes. Increíblemente nos cruzamos el charco en segundos de un lado para otro. Juan Durán, allí en Los Ángeles nacieron las pandillas.
Y estos cambios que se están dando últimamente tiene un poco de relación con la visita del vicepresidente, con el tema de los niños que no iban acompañados. Ahora viene dentro de poco a la ENADE de la ANEP, el exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani. ¿Por qué tiene que ver esa presión? Pues, ¿cómo ves vos, cómo analizás eso de que pues tenemos que nos presionen desde afuera para poder tomar acciones como la que está tomando el gobierno? Bien, es cierto, Carlos, prácticamente en el sur de California surgen las pandillas, aprendiendo pues de una cultura chicana que por acá se presentó en esos tiempos, ¿verdad? Como resultado de un éxodo masivo de los salvadoreños. Pues muchos buscaron alternativas de sobrevivencia y quizás aprendieron dinámicas o métodos incorrectos, de los cuales al deportarse al país pues se forman nuevas pandillas en Centroamérica. Creo que este problema social, pues como vuelvo al punto, no es nada nuevo. Creo que es un problema ya de décadas que se viene adoleciendo, y la solución a la problemática es complicada. Pues ya se han dado en otras épocas, se recuerdan ustedes de la mano dura y la super dura, pues, o sea, no tuvo resultado. Hoy día pues ha crecido el problema, también obedece a una necesidad internacional, ¿verdad? Porque pues en todos los países tenemos problemas, ¿verdad? Ahí ves a Honduras, a México y a otros países que también tienen problemas complicados. Ahorita tenemos en Estados Unidos, en Baltimore, toda una revuelta también social. Yo creo que la presentación y apoyo de parte del exterior sí contribuye, pero en el fondo no veo de qué forma se puede minimizar ese problema. Creo que la participación del gobierno, la participación de la comunidad, la participación del pueblo del exterior, de los salvadoreños en el exterior, creo que deberíamos de crear un trinomio para poder contribuir al desarrollo y las políticas que tengan que ver con el bienestar de El Salvador. Ya se ha dado en otros tiempos pues que creando una represión a la población pues se recrudece, y al contrario resultan más problemas todavía. Perfecto. José Santos, bueno, de todo es conocido los orígenes de la mafia en Italia, que se trasladó también a Estados Unidos, Nueva York y otras áreas. ¿Cómo están los problemas allá en Italia o en Europa? ¿Serán similares a los nuestros o están controlados? ¿O cómo está? ¿Qué nos puedes comentar? Tengo un poquito de problema en el audio, Carlos, pero quizás hacer un resumen. Casi no te escuché muy bien la pregunta, pero siguiendo el hilo de lo que decía el amigo Juan, decirte que no podemos ponerle a la PNC, al ejército, toda la responsabilidad de la seguridad en El Salvador, cuando estos son temas de solución política. Sí. No es una crisis coyuntural como se está diciendo en El Salvador. No se pueden cometer los mismos errores. La Fuerza Armada no puede cometer los mismos errores del pasado, cuando se recordarán que decían que en 3 meses iban a eliminar a las guerrillas en El Salvador, y los 3 meses se convirtieron en 12 años. Si no pueden decir que van a eliminar el problema de las pandillas en corto tiempo, en este año, y el próximo año ya va a existir un gran crecimiento económico donde todas las familias van a ser felices y contentas en El Salvador. Si las causas son profundas y tenemos años de estar viendo el desarrollo y la evolución de estas pandillas a la luz del día, y no se han venido aplicando medidas efectivas, hoy que se ha convertido en un flagelo descontrolado, alrededor de 60 o 65 mil pandilleros, y cada día ingresan más, e ingresan niños a las pandillas, y
en palabras del ministro de Defensa, hay grupos de pandilleros que se están entrenando militarmente como para formar algunos comandos especiales. Significa que hay otras dimensiones del problema de la seguridad en El Salvador, y los policías y las policías no tienen la única responsabilidad de brindarle seguridad a los ciudadanos en el país. También lo tiene la Asamblea Legislativa, también lo tiene el gobierno central, con una visión de país y con una inclusión de los salvadoreños. Perfecto, bueno, tiene razón, pues, porque todos los poderes del Estado tienen que ver en todo el problema social que hemos tenido y que tenemos, así como los jueces corruptos que hay, pues, que dejan salir a mucha gente ahí, pues, sin mucho problema. Bueno, hay muchos otros temas más interesantes. Luis, ¿cómo miras los decretos o lo que nos ha dado la Corte Suprema de Justicia sobre los diputados que no se podrán instalar el 1 de mayo, ahí los 24 diputados por San Salvador, por el recuento que está haciendo el Tribunal Supremo Electoral? ¿Cómo ves todo ese entorno político que está sucediendo aquí en El Salvador? Bueno, yo quiero decir que el recuento de votos ha sido una vergüenza pública e internacional para El Salvador. Estamos casi a 60 días de haber celebrado las elecciones y 60 días después todavía no tenemos resultados. Eso no tiene nombre. Y eso, vaya, le podrán dar una salida, cualquier justificación, pero 60 días después no tener resultados, definitivamente eso lo que demuestra es que hay una irresponsabilidad absoluta. Incluso yo siento que el Tribunal Supremo Electoral está más preocupado muchas veces en contradecir a la Sala de lo Constitucional que en arreglar su problema. Cuando estamos viendo que ya en los primeros resultados aparecen 5,000 votos que no habían sido tomados en cuenta, eso quiere decir de que las quejas tienen razón. Eso quiere decir de que definitivamente no se hicieron bien las cosas. Y la situación que se está generando ahorita es producto de la incapacidad de haber hecho adecuadamente el conteo. Yo entiendo, me preocupa de que vaya a haber una intención oculta de crear una crisis de institucionalidad, pero también hay que recordar cómo pueden ir en este momento a tomar posesión unas personas que en realidad no han salido electas de acuerdo a las leyes de El Salvador. Entonces, si estas personas tomaran posesión como diputados y votaran por alguna ley, ¿tiene validez un acto producto de un acto ilegal? Yo creo que no. Definitivamente en este sentido tiene que imperar, y hay que recordar que precisamente las resoluciones de la Sala de lo Constitucional no son discutibles, ¿verdad? Yo quiero hacer un llamado primero al Tribunal Supremo Electoral, porque incluso se le dio un nuevo plazo, ahora pide hasta el 21 de mayo, está pidiendo 80 días para tener un conteo de votos. Yo no sé si alguno de ustedes, incluso de los panelistas, puede justificar 80 días para hacer un conteo de votos. A mí me parece sencillamente una cuestión ni siquiera impensable y que debe de encontrarse legalmente a un responsable de esta crisis. Juan Durán, a ti ya te ha tocado ir a votar ahí localmente en Los Ángeles. ¿Cuánto tiempo se tardan ahí para definirlo? El conteo de los votos, para tomar un ejemplo, ¿qué es lo que está pasando en El Salvador y qué es lo que pasa ahí en países del primer mundo como en Estados Unidos? Bueno, en realidad aquí, pues, a la hora de ir a las urnas, rápidamente, ustedes saben, ya en horas, te das cuenta de cómo van las votaciones o los ganadores. Aún pueden haber excepciones, ¿verdad?, de espera, pero pues no tanto tiempo como en El Salvador. Pero pues también hay que recordar que es una forma, una mecánica, una dinámica de cómo opera la política en los países centroamericanos,
pues no es nada nuevo, pues ya abordar los temas o profundizar en los asuntos que tienen que ver con los métodos de cómo los gobiernos sabidos y por haber han trabajado. Yo creo que pues solamente en mi caso personal pues me mantengo así como de observador, ¿verdad?, internacional de cómo se trabaja, pero sí creo que vale la pena puntualizar en que hay que mejorar la dinámica del proceso electoral en El Salvador. Solamente. José Santos, ¿qué piensa de lo que ha dictaminado la sala? Una extrañeza, honestamente, porque esto tiene que ver con el nivel de madurez de la democracia y la transparencia en El Salvador. Cuando en estas elecciones se da el primer experimento de los consejos múltiples, por ejemplo, aquí en Italia eso es normal desde hace muchísimo tiempo y no hay ningún escándalo y todo se desarrolla con normalidad. Los resultados son inmediatos. Hay un mecanismo electrónico que va haciendo una tabulación y mostrando estadística, mostrando datos. Los resultados se esfuerzan por darlos en el menor tiempo posible. Lo que sucede en El Salvador, lamentablemente, es que no hemos llegado a esa madurez democrática de la que tanto se habla y de la que tanto se hace publicidad en El Salvador. Hay los grupos de poder y los partidos políticos, las cúpulas de los partidos políticos, se pelean por las cuotas de poder, y justamente en este caso por la Asamblea Legislativa, porque quien controla la mayoría simple y la mayoría calificada tiene el control de la legislación e incluso de la administración central en el país. Ha estado en juego eso precisamente. Y hubo un candidato por la alcaldía de San Salvador que denunció que dentro de las oficinas del Tribunal Supremo Electoral existe un cuartito, una sala donde se ponen a negociar las cuotas de poder, candidaturas, diputados, fuera de cualquier cámara. Ese es el atraso de mentalidad política y de madurez política que existe en el país. No es cuestión que no exista la tecnología adecuada, porque hicieron una prueba antes de las elecciones, sabían los desperfectos que habían. Es una cuestión de voluntad política de crecer en la democracia en el país, porque está en juego en estos momentos los otros años que le quedan de vida a este gobierno actual. Vamos a hacer una pequeña pausa. Enseguida regresamos con más de sus evaluaciones de la realidad nacional y una muy importante, el tema económico, el tema del endeudamiento, cómo ha corrido también esta legislación que está por terminar su periodo para conseguir más dinero y endeudarse versus las grandes necesidades que también enfrenta el país. Enseguida volvemos.